Ok, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes, porque finalmente hoy vamos a, platicar de un tema que nos han pedido recurrentemente y que no es gratuito que lo hayan hecho, porque a final de cuentas el problema de la artrosis u osteoartritis es un padecimiento muy generalizado en la población, particularmente en la población adulta mayor, y bueno, mayores de 50 años, y que es importante, digamos, hacer una charla. En este caso serán 3 pláticas cada miércoles, bueno, durante 3 semanas seguidas, para hablar más a profundidad sobre este padecimiento. Entonces, es una enfermedad que, aunque es muy recurrente en la población, pues hay noticias, por supuesto, por estudios muy recientes que se han hecho, que podemos enfrentarla desde la alimentación. Hay 3 niveles de, pues eso, de mejoramiento de la enfermedad, que desde luego, bueno, el más riguroso, bueno, no riguroso, pero sí el más costoso es llegar a un nivel de operación, de prótesis, ¿no? Muchas veces de la articulación que está dañada o las articulaciones dañadas. En segundo lugar, o menos costoso, puede ser un trasplante de médula ósea, pero también es un proceso caro, aunque menos invasivo. Y la propuesta de nosotros es enfrentar el padecimiento desde la alimentación. Entonces, primero que nada, les voy a pedir a todos que hagan este ejercicio. Es muy importante saber cuál es nuestro índice de masa corporal, que es un indicador que nos va a decir cómo estamos en términos de peso, si estamos en un rango de salud, si estamos en un rango de bajo peso, de sobrepeso, o muchas veces ya hay niveles de obesidad que se considera ya la obesidad una enfermedad y un padecimiento digamos, que ya es un problema de salud pública en nuestro país. Entonces, el ejercicio que les voy a pedir a todos es muy sencillo. En su computadora o en su calculadora, si tienen a la mano celular, abren su calculadora y van a sacar su índice de masa corporal. Es primero multiplicar su altura al cuadrado, digamos, su altura por su altura. En este ejemplo, mi altura es 1,60 por 1,60 y el resultado es 2.56. Entonces, teniendo ya nuestra altura al cuadrado, vamos a dividir nuestros kilos, nuestro peso, entre nuestra altura al cuadrado. Como lo ven en la lámina, mi índice de masa corporal es 22.6. Abajo tenemos una escala donde vemos que el rango de salud está entre un indicador que sea mayor a 18 o menor a 25. En este caso, mi índice queda más o menos a la mitad, 22.26, con lo cual yo sé que estoy en un rango de salud en términos de la relación mi peso y mi estatura. Entonces, ya todos hicieron su índice de masa corporal. Les voy a pedir que se queden, digamos, tengan bien presente si su índice salió en el rango de sobrepeso, o sea, mayor a 25, o si, esperemos que no sea el caso, si alguno de ustedes tiene un índice mayor a 30. Eso sí es focos rojos, poner muchísima atención, porque la obesidad es una de las causas más directas de un problema de artrosis u osteoartritis, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante conocer nuestro índice de masa corporal. Ahora, ¿qué es la osteoartritis? Bueno, si ustedes están aquí es porque han oído hablar del término artrosis u osteoartritis. Es una enfermedad reumática
Hay muchas enfermedades reumáticas, pero esta es una de las principales causas de discapacidad en la población adulta. Veremos que es mucho más frecuente en mujeres y que provoca invalidez, de tal manera que muchas mujeres mayores de 50 años piden un certificado de discapacidad porque los dolores y la inmovilidad que le causa la enfermedad la imposibilitan a ir a trabajar o a moverse. Muchas veces, digamos, hay distintos niveles, ¿no? Pero sí es mucho más frecuente en mujeres. Ciertamente es una enfermedad silenciosa que va avanzando conforme vamos avanzando en edad. Con el paso de los años, por un desgaste natural de las articulaciones, pero se agrava en personas que utilizan, digamos, tienen un uso de las articulaciones de manera irregular, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajan o tienen un trabajo de cargar cosas, de mover cosas pesadas y tal, esas personas están forzando a sus articulaciones de manera inusual, ¿no? O fuera de lo normal, entonces esas articulaciones se lastiman, se inflaman, se rozan, se desgastan, y eso pues va generando el avance de la enfermedad. Al principio no se nota, no vemos el dolor, no sentimos el dolor, no vemos la inflamación, pero bueno, por eso decimos que es una enfermedad silenciosa. Obviamente, las enfermedades más afectadas son las que soportan nuestro peso, que son básicamente los tobillos, las rodillas y la cadera. Por eso, ahí empezamos a entender por qué el índice de masa corporal es un elemento central, saber si tenemos sobrepeso o niveles de obesidad, porque nuestro cuerpo no está diseñado para cargar mucho más peso del que normalmente tendríamos, digamos, en una relación peso-estatura y edad, ¿no? Y en ese sentido, la obesidad, ya tener niveles de sobrepeso nos ponen focos amarillos y en términos de obesidad, focos rojos. Entonces, ¿cómo vemos que podemos tener artrosis? Bueno, cuando empezamos a tener dolores de las rodillas, cuando empezamos a sentir que rechinan las rodillas, que nos duelen los codos, los dedos de las manos, los tobillos, en fin. No necesariamente aparece la inflamación, pero sí empiezan las molestias, el dolor y sentir que rozan, que rechinan, ¿no? En fin. Entonces, en esta lámina vemos que como el desgaste va siendo paulatino, nuestro cuerpo y nuestros huesos se van acomodando a ese desgaste. Y cuando ya es inevitable o el acomodamiento ya empieza a generar dolores, pues porque hay deformaciones del hueso, es cuando empezamos a darnos cuenta y se hace como evidente y sentimos la enfermedad. Entonces, sí, como vemos en esa lámina, es una enfermedad degenerativa, que el daño se va produciendo poco a poco y nos damos cuenta cuando ya los huesos están, digamos, rozando uno con otro porque el cartílago está debilitado, inflamado o deshecho, como lo vemos en la lámina. Muchas veces podemos sentir dolor cuando abrimos o cerramos las manos. A veces cuando nos despertamos sentimos un hormigueo en los dedos, básicamente, que lo más perceptible y lo más visible son, pues eso, los dedos de las manos, ¿no? Las articulaciones de los dedos, porque muchas veces empezamos se empiezan a deformar, sentimos que digamos, en la articulación o en las articulaciones empiezan a engordarse los huesitos. Bueno, es importante decir que esta enfermedad yo la padezco y lo que les estoy diciendo, que es teoría de cómo suceden las cosas, les puedo asegurar que así fue en mi proceso.
En un momento dado yo tuve un problema de dolor en la cadera, pero no identificaba dónde era el dolor. Pensaba yo que me había golpeado la pierna, pero pues no tenía ningún moretón, el dolor seguía avanzando, no se me quitaba, de repente empecé a sentir más molestias cuando subía escaleras, empecé a cojear sin darme cuenta. Cuando un compañero de trabajo me dijo, ¿estás cojeando? Híjole, yo dije, ups, sí se nota, ¿no? Y sí me duele y estoy cojeando para quitarme un poco, para sanear ese dolor. Pero cuando el dolor, fui a ver a algún doctor, eh, uno de los doctores me dijo que, pues, que era un problema de que yo tenía una pierna más larga que la otra, pero como que no me daba ninguna, no me hacían ninguna radiografía ni me daban una razón como creíble, digamos, ¿no? Los ortopedistas. Y llegó un momento, después de ver 4 ortopedistas, que el dolor me despertaba en la noche. Después de 3 o 4 meses, yo dije, no, esto no es normal. Incluso tenía yo el miedo de que pudiera yo tener algún tumor, en fin, ya ni les cuento. Y afortunadamente tuve la oportunidad de conocer una clínica de enfermedades reumáticas en la zona de los hospitales de La Raza. Y me hicieron un diagnóstico, me hicieron obviamente todas las pruebas de signos vitales, y radiografías desde los tobillos, las rodillas, la cadera, las manos, los hombros, los codos, todas las articulaciones, la columna. Y yo les decía, bueno, pero pues si nada más me duele la cadera. Entonces, a la hora que me enseñaron las radiografías, me dijeron, mira, lo que tú tienes es un problema de osteoartritis o artrosis, que se manifiesta mucho más evidentemente en la cadera, en ambas caderas, ve el desgaste de tu cartílago, ve cómo ya ciertos huesos, las cabezas del hueso se están deformando, y es importante, pues eso, que te atiendas inmediatamente porque pues es una enfermedad degenerativa y progresiva, pero podemos frenarla con un tratamiento. Ahí fue cuando empecé a entender que es una enfermedad tratada a tiempo o detectada a tiempo, que es una enfermedad que no se detectó a tiempo y que fue avanzando silenciosamente sin darnos cuenta. En fin, entonces la primera recomendación que yo les doy es que si ustedes, por muy leve que sean sus dolores en rodilla, dedos, cadera, por favor vayan a ver a un reumatólogo, porque a final de cuentas es quien les va a poder hacer un diagnóstico certero y en el momento, pues, ¿no? Entonces, posteriormente, la enfermedad empieza, si no se atiende adecuadamente, empieza a generar una inflamación que se hace crónica, y muchas veces nosotros vivimos con enfermedades crónicas sin darnos cuenta, porque ya nuestro cuerpo se va acostumbrando y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, aquí vemos una lámina muy clarita, es un esquema, por supuesto, donde se ve claramente una rodilla sana, una articulación sana, el cartílago completo, y junto a él un cartílago dañado por el golpeteo, por inflamación, por rosaduras, por desgaste. Y vemos también estos osteocitos, o osteofitos, se puede decir de las dos maneras, que son esas deformaciones del hueso, que cuando ambos huesos van triturando o van desgastando el cartílago, el hueso, pues eso como que se va acomodando y por eso va generando unas deformaciones que se conocen como osteofitos y que se van sintiendo. Si ustedes tienen osteoartritis o artrosis y tocan las articulaciones, ¿no? Si le hacen un masajito a sus articulaciones, van a sentir ya ese ensanchamiento del hueso, esa deformación. Muchas veces les llaman pico del loro porque parecen como picos, entonces, y muchas veces duelen, ¿no? Entonces, la gente como que empieza a identificar
en la rodilla, y eso es lo que suena, eso es lo que raspa uno con otro y genera una especie como de crack, o de, ¿no? Porque hace crack, ¿no? Como que se acomoda, y ese es el crack, o un rechinido, en fin, uno lo va percibiendo. Entonces es muy importante eso, pues ir con un doctor especialista, un reumatólogo, que les permita, que les haga un diagnóstico certero, ¿no? Porque puede ser otro tipo de enfermedad reumática. Se confunde mucho con la artritis reumatoide, que es totalmente diferente, porque la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que se genera por otras causas, que tiene unos síntomas y unos signos totalmente diferentes. La inflamación es distinta, en fin. Entonces, y el proceso es diferente. Entonces, si sentimos una rigidez, hace poco una paciente me decía, es que yo de repente siento que el dedo gordo como que se atora, y eso se llama dedo gatillo, y eso es un síntoma de una rigidez de los dedos, o de la articulación, que hace que como que se atore, y eso también es un signo evidente de que puede haber presencia de osteoartritis o artrosis. Entonces, les recomiendo, por favor, que no dejen pasar ni un día para ir a ver a un reumatólogo. Sí, por lógica y por las causas que generan esta enfermedad, las personas más vulnerables son personas que tienen obesidad, son personas mayores de 50 años o que ya están en la tercera edad, después de 60 años. Desafortunadamente es más frecuente en mujeres, y muchas veces los deportistas, por el desgaste de las articulaciones, por el trabajo que hacen en el deporte, o en las diferentes disciplinas deportivas que hacen, generan a mediano y largo plazo osteoartritis. Hay un estudio de la Secretaría de Salud con más de 100 pacientes que fueron atendidos, pues que llegaron por dolores articulares. Hay más del 52% de esos pacientes que manifestaron, bueno, y se hizo evidente que eran personas obesas y que obviamente una de las causas principales de ese problema de artrosis es la obesidad. Por eso, digamos, y considerando que la obesidad está totalmente vinculada con las formas o hábitos de alimentación, y con este padecimiento, nosotros en esta sesión particularmente veremos la importancia de mejorar nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos de salud diariamente para bajar o subir, bueno, bajar el riesgo de tener la enfermedad, o subir la posibilidad de mejorar el padecimiento y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, desafortunadamente, en México hay 10 millones de personas que tienen enfermedades reumáticas. Nada más entre artritis reumatoide y osteoartritis están ubicadas esas 10 millones de personas, y hay 2 millones de personas con artritis reumatoide y 8 millones con osteoartritis. O sea, es un número elevadísimo. Y esas 10 millones de personas son normalmente o en general mayores de 50 años. Entonces, poner nuestras barbas a remojar y ver qué podemos hacer si es que tenemos alguno de los síntomas de esta enfermedad. Y sí, es por supuesto una de las primeras 10 causas de atención médica ambulatoria. Cuando alguien va al seguro y dice, usted quiero que me hagan un estudio, quiero ver a un médico porque tal, ¿no? Entonces, vamos a revisar cuáles son las causas, cómo se origina esta enfermedad, particularmente, que es una enfermedad reumática, pero particularmente la artrosis. Primero, no es casual, ni gratuito, ni
extraño, digamos, que que estén más presentes mujeres y que sean mujeres mayores de 50 años. ¿Por qué? Pues porque nosotros con la menopausia tenemos un bajón muy importante, muy visible y sensible, hormonal, que puede detonar artrosis por múltiples factores, que es un sistémico el asunto, pero también, digamos, es una de las causas originarias de la artrosis. Número 2, puede ser por herencia, ¿no? Que tengamos padres o abuelos que hayan tenido artrosis y que por herencia pues, nosotros padezcamos que ese es mi caso, porque a final de cuentas pues yo llegué al diagnóstico, cuando me hicieron el diagnóstico, yo estaba en perfecto peso, con una alimentación, según yo, sana. Después me di cuenta de que no necesariamente mi forma de alimentarme era sana. Y entonces, bueno, la doctora me decía, pues es seguramente por herencia. En el tercer lugar, bueno, otro elemento o causa es el desgaste por el paso natural de los años, por mala nutrición, por supuesto, y esa mala nutrición se refiere a una nutrición que inflama, que por alguna razón inflama no solo nuestro intestino o que sentimos el vientre inflamado, sino que esa inflamación se hace sistémica y generalizada en el cuerpo y se ubica también en las articulaciones. Y eso tiene que ver, también relacionado con la alimentación, con una disbiosis. Los que tomaron el curso pasado ya han oído la palabra disbiosis, que es un desequilibrio básicamente en nuestro microbioma o flora intestinal o microbiota, se dice distintamente de las tres maneras, pero bueno, oficial o científicamente es el microbioma, que es un ecosistema de bacterias que tenemos en el tubo digestivo, básicamente, aunque tenemos bacterias por todo el cuerpo, pero ese microbioma intestinal, digamos, es el que hace que nuestro sistema inmune esté sano. Nuestro microbioma ayuda a un funcionamiento perfecto del tracto digestivo y de la absorción de los alimentos, pero cuando está en desequilibrio o cuando tiene un nivel de disbiosis o desequilibrio, obviamente es motivo de inflamación generalizada, lo cual también es una causa. La osteoartritis o artrosis es una enfermedad causada por inflamación. Entonces, considerando que las articulaciones es lo que nos permite caminar, brincar, bailar, subir, bajar, movernos, es muy importante que tomemos en cuenta que esta enfermedad nos puede generar niveles de discapacidad, considerando que vamos avanzando en edad y que nada más por causa de edad, ¿no? Podemos tener o padecer la enfermedad. Entonces, afecta al sistema óseo muscular, es decir, al aparato locomotor en su conjunto. Entonces, no vamos a poder caminar derechos, no vamos a poder mover de la misma manera dedos y articulaciones. Muchas veces la gente tiene que usar bastón, empieza a cojear, en casos muy extremos usan andaderas, silla de ruedas. Entonces, no permitamos llegar a esos niveles del padecimiento. Tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y certero, adecuado, para tener un tratamiento pues, puntual y adecuado, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos dos imágenes. La imagen de arriba es una representación gráfica, un dibujo de una cadera con artrosis. Vean del lado derecho una cadera normal, sana, se ve el cartílago completo, sin lastimadas, sin erosionarse y bien acomodado. En el lado derecho vemos una cadera con daño en el cartílago, particularmente en la articulación de la cabeza del fémur,
con la cadera y vemos ahí cómo ya el cartílago está poroso, dañado, digamos, muy lastimado y desde luego inflamado. Abajo vemos una radiografía de rodillas y vemos ya cómo los dos huesos están desplazados y ya generaron esos picos de loro que se dicen y que pues sí, se ve claramente ahí cómo la articulación está prácticamente inservible y ausente. Entonces, no lleguemos, tenemos que ver qué hacemos para no llegar a estos niveles de la enfermedad. Importante en un diagnóstico no confundir artrosis con artritis reumatoide. Por otro lado, entender, meternos en la cabeza que es una enfermedad causada por una inflamación de distintas maneras, ¿no? La radiografía es un elemento indispensable para confirmar el diagnóstico. Los signos radiológicos de artrosis son muy evidentes, por un lado, bueno, y más los médicos que saben leer una radiografía les podrán indicar si ya hay desplazamiento de hueso, si hay deformación del hueso, qué cantidad o porcentaje de cartílago todavía está sano, en fin. Entonces, y si ya hay una disminución de ese espacio articular, si ustedes se fijan o han escuchado, mucha gente dice que tiene problemas de que las vértebras están como juntando. ¿Por qué sucede eso? Pues porque el cartílago ya se desgastó y entonces vemos que las vértebras más bajas son las que más se dañan cuando hay una presencia de artrosis. Entonces, también la columna vertebral puede tener ese desgaste entre las vértebras, lo cual pues es muy doloroso. En fin, entonces es muy importante el diagnóstico puntual y adecuado y en el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por el dolor, por la rigidez, por la sensibilidad, por la pérdida de flexibilidad, por la sensación de que raspan, de que rechinan, por los osteofitos, que son estas deformaciones que se sienten. Si ustedes identifican sus articulaciones, ustedes pueden sentir, hagan este ejercicio nada más, para que vean si ustedes sienten como esos picos que salen, ¿no? Y finalmente, bueno, pues un hinchazón. Después, pues ya viene la deformación y más adelante vemos verdaderamente manos totalmente deformes. Y muchas veces el cuerpo y las articulaciones se acomodan y ahí se quedan. Y entonces ya no hay tanto dolor porque ya no hay cartílago que se inflame y que cause dolor, ¿no? Pero podemos en momentos del día, después de comer, antes de dormir, tener evidentemente una inflamación, una hinchazón, que nos genera dolor. Entonces, si se ponen a pensar, tenemos la artrosis articular es un como círculo vicioso. Tenemos sobrepeso. El sobrepeso generalmente y más en momentos o ya etapas de obesidad, generan dificultad para movernos. Eso genera que seamos más sedentarios, no hacemos ejercicio, empiezan los dolores, no nos movemos o nos movemos con dificultad, entonces sí, y más si tenemos dolores. Entonces, pues otra vez eso nos hace ser mucho más sedentarios, estar sentados, pero eso genera nuevos dolores articulares, una mala alimentación, porque además la obesidad está causada desde luego por una mala alimentación, tanto en cantidad como en calidad de alimentos, genera ese factor inflamatorio que a su vez va a generar dolor articular y ese dolor nos va a forzar a ser sedentarios y estar sentados permanentemente o no movernos o no hacer ejercicio. Eso genera más sobrepeso, o sea, entramos verdaderamente a un
a un problema sistémico y que hay que romper. Ese círculo vicioso lo tenemos que romper por varios de los lugares. La idea en esta charla es entender que si tenemos la enfermedad y tenemos un diagnóstico preciso, hay que romper por todos lados, digamos. Al mismo tiempo trabajar un tratamiento integral, que lo vamos a ver, y que va a atacar, pues eso, desde cómo vamos a alimentarnos, cómo vamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios, cómo vamos a modificar nuestro nivel de movilidad o de ejercicio físico, cómo vamos a hacer terapias, fisioterapias localizadas, digamos, en los lugares de las articulaciones. Cómo dormir bien es muy importante para desinflamar, para un sueño reparador repara nuestros músculos, repara nuestro organismo en su conjunto. También hay electroterapias. Les comento que conocí al doctor Siulok, Federico Siulok, que tiene una clínica del dolor y nos va a ayudar con electroterapia, con diferentes tipos de terapia, acupuntura, con muchas técnicas que ayudan a desinflamar y a quitar el dolor. Él está en la zona de satélite, entonces si alguno de ustedes está por esa zona, no duden en llamarlo. Si les interesa, yo puedo hacerles, conectarlos con él. En fin, ya me dirán. Pero, desde luego, y además, para un diagnóstico acertado y a tiempo, también un médico les pedirá, por supuesto, unos perfiles de laboratorio, ¿no? Desde, bueno, ya veremos esos niveles o esos, lo que podría pedir de estudios de laboratorio para ver si tenemos factor reumatoide, ¿no? Como tenemos un estudio sérico de sangre para entender cómo están nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos, en fin. Entonces, eso es, cuando hablamos de un tratamiento integral, estamos hablando de eso, de los estudios de laboratorio, más las radiografías, más el tratamiento nutricional, más la fisioterapia, más suplementos alimenticios, más, o sea, todo eso entra en es eso, para romper ese círculo vicioso de bajo y convertirlo en un círculo virtuoso que nos va a ayudar a entender la enfermedad, atacar la enfermedad sin tener que llegar a un trasplante de médula ósea o a una operación de cadera o de prótesis en rodilla o lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación de la enfermedad con la alimentación? Entonces, esta imagen es como muy evidente de cómo un cuerpo obeso está forzando las articulaciones que cargan y obviamente esas articulaciones se están inflamando. Entonces, si estamos en peso, nuestras articulaciones, nuestro sistema óseo, nuestro cuerpo está diseñado para aguantar nuestro peso normal. Pero si tenemos sobrepeso, ya empezamos a ver inflamación. Y si tenemos niveles de obesidad, pues con mayor razón. Entonces, por supuesto que tener sobrepeso multiplica el riesgo, eleva ampliamente el riesgo de sufrir una enfermedad como la osteoartritis, particularmente en rodilla. Todo lo que comemos, eso sí, nos los tenemos que grabar. Todo lo que comemos hace algo en nuestro organismo, para bien o para mal. Puede agravar la enfermedad si ya empezó a dolernos, si ya sentimos las rodillas que truenan, en fin. O podemos empezar a través de lo que comemos, empezar a prevenir o detener o reducir ampliamente el dolor y la inflamación en las zonas afectadas. Entonces,
Eso es ese es nuestro eje de donde partimos. Todo lo que comemos hace algo en nuestro organismo. Y les aseguro, por experiencia personal, pero también por muchos pacientes que ya hemos visto, que la manera en que comemos puede liberarnos de ese dolor, digamos, no automáticamente ni de la noche a la mañana, pero sí con suplementos alimenticios, con un cambio de hábitos alimenticios y con ejercicio. En 3 meses podemos decir que ya no tenemos dolor, ya podemos caminar perfectamente, ya podemos hacer ejercicio moderado, por supuesto, incluso ya podemos bailar en una fiesta sin que tengamos dolor o que nos estemos lastimando las articulaciones. Entonces, podemos, digamos, el énfasis que queremos hacer es, hay de 2 sopas. 1, trabajar nosotros en casa, sin tener que pagar grandes cantidades de medicamentos desinflamatorios que son paliativos, que no nos van a quitar la enfermedad. Trabajar desde casa con suplementos, con una buena alimentación, con ejercicio moderado, tal. O irnos al extremo de que nos tienen que operar, como nos contaba Hilda Rodríguez, que ella en este espacio nos contaba cómo le tenían que cambiar, le hicieron las 2 operaciones de cadera y le pusieron prótesis en las 2 caderas, ¿no? En las 2 articulaciones. Entonces, no tener que llegar a esos niveles cuando en realidad podemos hacerlo poco a poco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en términos de alimentación es identificar cada uno de nosotros qué nos inflama, qué nos hace daño. Todos sabemos, hay gente que dice, no, pues a mí el pan me inflama. Bueno, ¿qué tipo de pan te inflama? Porque hay muchos tipos de panes. Hay harinas integrales y hay harinas totalmente blanqueadas y procesadas, refinadas, ¿no? Que son las que hacen más daño. Entonces, si probemos comprar pan de masa madre, que ya en muchas panaderías lo venden, en algunos centros comerciales, o gente que se dedica a hacer pan de masa madre, que es un pan que por el tipo de fermentación y la manera en que se fermenta, no inflama. Entonces, probar, si nos encanta el pan, hay de 2, o nos quitamos las harinas y no comemos ni pan, ni tortillas, ni pastas, ni nada, o vemos cómo podemos migrar a pastas integrales, harina integral, pan de masa madre. Entonces, eso es muy importante. Segundo, el azúcar. El azúcar es el alimento que más inflama, que más daña a nuestro organismo. Hay muchísimos estudios. A quien le interese, yo le puedo ir mandando estudios de lo que voy diciendo, porque toda esta información está basada en evidencia científica y nos ayudan a entender cómo el azúcar es uno de los alimentos que más acidifica nuestro organismo, pero además daña nuestro torrente sanguíneo. Un exceso de glucosa en sangre no solamente fomenta la obesidad, porque el azúcar refinada, digamos, se procesa tan rápidamente y el cuerpo se acostumbra, es adictiva, entonces se procesa rápidamente, se absorbe rápidamente, llega rápidamente al torrente sanguíneo y simplemente el páncreas no da con la cantidad de insulina que genera para procesar esos niveles de glucosa. Entonces, podemos tener grados de prediabetes sin darnos cuenta, podemos tener diabetes, que si no nos damos cuenta o nos tomamos el índice glucémico, no nos damos cuenta que podemos tener ya niveles no solamente de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, y son enfermedades que son crónicas degenerativas, así se llaman, enfermedades crónicas degenerativas, y poco a poco de repente, y hay un término que vamos a estudiar o vamos a trabajar en otro momento, no ahorita, que se llama síndrome metabólico, que es cómo una persona puede tener obesidad, hipertensión, diabetes y osteoartritis,
todo junto, pero no es casual que sea así. Dices, pero ¿por qué me tocó a mí todo? No, es que un proceso desencadena lo siguiente. Entonces, en términos de nutrición, olvídense del azúcar y más las azúcares industriales o industrializadas, la azúcar blanca. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos al súper y no compramos azúcar, así de sencillo. Ya no, en mi casa no hay azúcar. El café, si yo lo tomo con azúcar, les voy a dar la idea o el tip de endulzarlo con un edulcorante que no es químico, no es aspartame, no es, incluso la gente dice, es que la stevia amarga las cosas, le cambia el sabor. Bueno, la fruta del monje es una fruta asiática, digamos, que ya se está vendiendo, pues no sé si en todos los supers, pero sí en muchos lugares pueden conseguir fruta del monje, que es una fruta 100% natural, pulverizada, que no tiene, primero que tiene 0 calorías. Entonces ustedes, y primero. Y segunda, que endulza 10 veces más que el azúcar blanca. Entonces ustedes, con un gramo, que es así casi con la punta, una pizca de fruta del monje, ustedes pueden endulzar su café si lo toman con azúcar, su té si lo toman con azúcar, o pueden modificar sus... hay gente que le pone todavía azúcar a la fruta, ¿no? O hace algún postre o alguna mermelada y tal. Si ustedes cambian a fruta del monje, les aseguro que no se arrepentirán. 0 calorías, no van a subir de peso y además no es azúcar, no es glucosa. En ese sentido, les recomiendo que al eliminar el azúcar de su despensa y de su carrito de súper o de su bolsa del mercado, la cambien o vayan poco a poco eliminando el azúcar. Por supuesto, eso tiene que ver con refrescos y todos los procesos, todos los alimentos procesados que están cargadísimos de azúcar. Entonces, poco a poco nosotros tenemos que ir aprendiendo a identificar qué es lo que nos daña, ¿no? Por supuesto, la sal refinada, en fin. Y es ir poco a poco modificando nuestra dieta de tal manera que vamos a ir sintiendo el cambio. Se los digo porque así fue mi tratamiento, que afortunadamente me pagó el seguro, porque era un tratamiento caro, aunque era sin medicamentos y sin operaciones ni nada. Fue un tratamiento de 9 meses porque el tratamiento incluía un proceso de alimentación que mes con mes se fue modificando, aprender cómo funcionan los alimentos en el cuerpo, en términos de acidificación, en términos de alcalinidad, en términos de inflamación, cuáles son alimentos inflamatorios y cuáles son antiinflamatorios, en fin, cuáles ayudan a tener un proceso regular para no estreñirnos, ¿no? Para estar sanos también en ese sentido, para no recargar nuestro intestino, en fin, todos esos elementos que poco a poco nos van a hacer mucho más conscientes de la enfermedad y entender que es una enfermedad silenciosa y que ahorita, aunque no sintamos nada, podemos estar entrando a una etapa por edad, una etapa en que ya son más presentes las enfermedades crónico-degenerativas y la osteoartritis, es una de ellas, una de las más frecuentes. Por supuesto, es entender cómo los alimentos que inflaman nuestro vientre, digamos, el intestino, por un intestino permeable, por un proceso desequilibrado de la absorción de los alimentos, ese proceso inflamatorio se va a hacer sistémico y generalizado en el cuerpo, incluidas las articulaciones. Entonces, en mi proceso, en mi tratamiento, a mí la doctora me dijo, vamos a tener, son 9 meses de tratamiento, el primer mes vamos a quitar carnes rojas y embutidos de la dieta.
0 carnes rojas y 0 embutidos. Para que tú sientas, vas a agregar más fruta, más verdura, más agua, por supuesto, y vas a sentir cómo, si tu cuerpo reacciona positivamente dejando las carnes rojas y los embutidos. En un segundo mes, bueno, antes de empezar con el tratamiento, bueno, dentro del tratamiento, lo primero que hicimos fue una semana de desintoxicación del organismo, lo vamos a ver a detalle, pero es cómo vamos a limpiar desde los pensamientos, ¿no? Hasta cómo vamos a limpiar todos los órganos del cuerpo. Limpiar los pulmones, limpiar el hígado, limpiar los riñones, en fin, todo el tubo gástrico o gastrointestinal, y cómo vamos a aprender que ya limpio, lo último que haremos es otra vez empezar a intoxicar. Entonces, ya que hice esa semana de desintoxicación, que no fue una semana de ayuno permanente ni no comer nada, no, sino una semana de ciertas restricciones para limpiar y ciertos alimentos que ayudan a desintoxicar. Después de esa semana empecé con ese mes donde me indicaron que tenía que quitar carnes rojas y embutidos. Al mes siguiente fue entender cómo, quitando el azúcar, refrescos, alcohol y productos procesados con azúcar, todo lo que tuviera azúcar, y honestamente se los digo, uno va de verdad sintiendo que renacemos, de verdad. Obviamente yo tenía un seguimiento de niveles de dolor con unas gráficas, tenía también, por supuesto, una serie de preguntas que me hacían, si estaba menos cansada, si dormía mejor, si, digamos, fuimos viendo cómo se va modificando la calidad del sueño, cómo se va mejorando la calidad del sueño, cómo se van mejorando los niveles de sentirse bien. Y nada más quitando los refrescos, alcohol y azúcar, ¿no? Al siguiente mes vamos a quitar todas las harinas procesadas, todas los cereales, porque generalmente nosotros oímos cereal y nos imaginamos la caja del cornflakes. Y no, hablar de cereales es hablar de avena, amaranto, trigo, maíz, centeno, arroz, todo lo que implican los granos, los cereales, y que en general se venden procesados y refinados, ¿no? Con lo cual les quitan todos sus nutrientes y lo único que tienen es, digamos, un cereal o una harina que se va a inflamar en el estómago y que nos va a producir unos niveles de inflamación impresionantes. Otro mes me quitaron las leguminosas para ver si yo sentía una diferencia en términos de inflamación. Obviamente me indicaron que las leguminosas, digamos, podemos bajar los niveles de malestar o de inflamación por leguminosas cuando las preparamos, digamos, las remojamos con 24 horas. Las metemos en agua, las remojamos, y las saponinas, que son lo que inflaman, las leguminosas todas tienen un componente químico que se llaman saponinas, y que es lo que inflama. Si ustedes las remojan 24 horas, esas saponinas salen, tiran el agua, las lavan muy bien y las ponen a cocer. Entonces, las lentejas, las habas, las alubias, los frijoles, el frijol de soya, los garbanzos, todo les están quitando esas saponinas con la lavada, que es lo que les va a permitir que inflamen, o que ya no inflamen, no inflamen tanto, pero hay que checar, ¿no? cómo recibimos las leguminosas. Y eso es muy importante hacerlo porque al final de cuentas, las personas, si hay personas presentes en el grupo que son veganas o vegetarianas, sabrán que las leguminosas son centrales en una dieta vegetariana y sobre todo vegana, por la cantidad de proteína que tienen las leguminosas, que tiene a nivel de las carnes y alimentos de origen animal. Los niveles de proteína se sustituyen con la proteína de leguminosas y la combinación de leguminosas. Por otro lado, la sal refinada, que hace que ese es uno de los elementos que nos va a generar
hipertensión y que la hipertensión va a estar relacionada con muchas enfermedades, entre ellas la artrosis. Entonces, así fue que me fueron quitando desde productos de carnes rojas, productos procesados, refrescos, semillas, leguminosas, sal refinada, azúcar de todo tipo, las grasas saturadas, ¿no? Esas grasas saturadas que se encuentran, por supuesto, en muchos, sobre todo en los productos procesados, todos son fabricados con grasas trans. Esas grasas saturadas que están en muchos aceites que se consumen regularmente y sobre todo en los aceites en comidas rápidas, porque el aceite más barato es el aceite saturado, digamos, y tenemos que cambiarlo a grasas, ácidos grasos poliinsaturados omega 3 que están en los alimentos que vamos a proponer para que desinflaman, que son grasas, porque nosotros obviamente todos necesitamos grasas, un 30% de nuestra energía y de nuestras kilocalorías diarias pues, tiene que estar constituido por grasas, pero hay de grasas a grasas, ¿no? Esas grasas que nos van a subir el colesterol o los niveles de arteriosclerosis y que nos van a causar otras enfermedades sistémicas. Entonces, desde luego es importante entender qué pasa con estas grasas saturadas. Entonces, eso es en relación a la alimentación. En las 3 sesiones, en las próximas 2 sesiones, vamos a seguir hablando de alimentación con listas de alimentos que nos ayudan y sobre todo ese proceso o esa propuesta de hacer un tratamiento como sistémico o integral. Y la gran, bueno, podríamos decir relativamente novedad, es el trabajo o el tratamiento con células madre y la relación que existe entre células madre y la osteoartritis. Aunque en la siguiente sesión vamos a profundizar más en este asunto, las células madre, todo el mundo ha oído hablar, por lo menos en las últimas décadas, de las células madre, que son las células, las primeras células, las originarias, por eso se llaman células madre, las más primeras, ¿no? Que son las células que se convierten, que se van modificando, que son generales y que se van modificando a convertirse en células sanguíneas, en células musculares, en células para órganos, en células para el ojo, para el hueso, para el cartílago, para el músculo. Es decir, células que al principio parecían todas iguales y que se van como diversificando y especificando para convertirse en todas y cada una de las células diferenciadas de nuestro organismo. Células de piel, que son diferentes a las células del ojo y a las células de la sangre y a las células inmunitarias. Entonces, todas esas son originalmente células madre y que nuestras primeras células madre nos las aportan a través del cordón umbilical. Bueno, no, la primera es el óvulo y el espermatozoide cuando se juntan. Las primeras células que se generan son un grupo de 50, 100 y cada día más, conforme va pasando el tiempo, se van reproduciendo esas células madre, que se van diferenciando y que se van convirtiendo en ese feto, ese niño que se va formando en el vientre materno, totalmente diferenciado. Entonces, y todas esas células madre, hay un intercambio de células madre entre el niño y la madre, pues, a través del cordón umbilical y la placenta, que se van constituyendo y formando en las células que necesita nuestro organismo. Cuando el bebé nace, las últimas células madre que entran a su organismo se truncan, se cortan cuando cortan el cordón umbilical, cuando el ginecólogo corta el cordón umbilical, anuda, lo prensa y el bebé se le entrega al pediatra y el ginecólogo muchas veces ya, bueno, prácticamente en todos los hospitales ofrecen a las madres guardar el cordón umbilical, bueno, no guardar el cordón umbilical y en la placenta la sangre
porque ahí es donde están un grupo importante de células madre y esas células madre son la base, digamos, para que cuando alguien mayor, la madre, el niño, un pariente, tenga algún problema de salud, pues se pueda inyectar esas células madre que fueron congeladas y guardadas, se trabajan, se inyectan en la médula ósea del paciente para regenerar, porque esas células madres se van a convertir en las células que ese paciente en particular que recibió la donación necesita, que puede ser un problema de cáncer, un problema de un accidente, ¿no? un accidente cerebrovascular, un infarto tanto cerebral o un infarto del miocardio o cardiovascular. Entonces, esas células madre están salvando vidas y eliminando enfermedades o mejorando la calidad de vida de muchos pacientes que reciben, digamos, esta donación de células madre. Entonces, lo vamos a ver con más detalle en la próxima sesión, pero es importante entender que hay un tipo de células madre que nos van a ayudar a regenerar el cartílago. Entonces, en términos de terapia, vamos a ver que una terapia de células madre, nuestras células madre individuales, pues, o incluso nuestras propias células madre de la médula ósea, se sacan, se inyectan y y empiezan a correr en el torrente sanguíneo y se convertirán en las células que necesita nuestro organismo, en este caso, para, digamos, reestructurar cartílago. Fíjense que de todas las células madre, aunque son pluripotenciales, digamos, hay tipos de células madre que se llaman, este grupo que se llama mesenquimal, las células madre mesenquimales, son células que se sabe que hay muchos estudios que indican que esas en particular se van a convertir en osteoblastos, en condroblastos y en tenoblastos. Y que particularmente unas van a regenerar cartílago, otras van a regenerar hueso, otras van a regenerar músculo, otras van a regenerar tendones, en fin. Entonces, esas mesenquimales, acuérdense del nombre, son las que tienen la capacidad de convertirse en nuestro nuevo cartílago y tendón. En ese sentido, sí hay una respuesta a la enfermedad de artrosis cuando ya se necesita o cuando ya el doctor propone un trabajo con células madre. Pero aquí es la gran maravilla, que hay muchos estudios, se los puedo hacer llegar a quien le interese, particularmente los alimentos que van a estimular nuestras células madre, porque en todo nuestro organismo, creo que aquí está el dato, aquí, nosotros tenemos, calcúlenle que más o menos tenemos 37 billones de células en nuestro cuerpo. 37 billones. Y de todas esas, el 0.002% que son alrededor de 750,000 células madre, de esos 37 billones, ese 0.02% son de células madre, que nosotros tenemos, que tenemos en el centro, en la médula ósea, es decir, dentro de nuestros huesos, en el mero centro tenemos, ahí están como descansando, preparadas, están como en stand-by, las células madre que actúan en el momento en que el sistema inmune les pasa la señal y dice, necesitamos células madre para el ojo, o porque la córnea, o porque el enfermo tiene mácula, o necesitamos células madre porque el enfermo tiene osteoartritis, o necesitamos células madre porque hubo un accidente de coche y perdió
en fin, ¿no? Entonces, digamos, esa es la maravilla del sistema inmune. El curso que vamos a dar próximamente, que empezamos en septiembre, va a ser un curso taller. ¿Por qué? Porque va a tener 6 sesiones teóricas donde vamos a hablar mucho más profundamente de las células madre, dónde están, qué hacen y cómo activarlas. Y 6 sesiones que van a ser de taller, porque vamos a trabajar con puros alimentos en la cocina. ¿Qué recetas podemos hacer? ¿Qué alimentos? ¿Dónde comprarlos? ¿Cuánto comer de cada uno de esos alimentos para fortalecer nuestros 5 sistemas de defensa del organismo? Entre ellos, uno es el sistema inmune, otro es el sistema de regeneración celular por células madre, otro es el de el mejorar el microbioma del que hablábamos hace rato, otro es la angiogénesis, que ya les explicaré qué es, y el último es el curar, digamos, las lesiones que sufre el ADN con cambios que se dan todos los días, pues, a veces más acelerados que otros. Entonces, todas esas modificaciones o esas daño que tiene el ADN, nuestro ADN, también tiene un sistema para regenerarse y para curarse. Entonces, estos 5 sistemas los vamos a ver en nuestro próximo taller, pero particularmente vamos a hablar más en ese taller, en ese curso, más profundamente de estos 5 y particularmente uno de ellos es las células madre. Entonces, estos son algunos de los alimentos que estimulan a las células madre. Imagínense, el cacao, comer diariamente. Hay estudios de cada uno de estos alimentos, hay estudios científicos en universidades en Estados Unidos o en Japón, en China, en América Latina, en Inglaterra, o sea, en las universidades más prestigiadas, en Davis, California, en Harvard, en el MIT también, en fin, en la Universidad de McGill, en Canadá, en fin, en muchas universidades, todas, bueno, cada año hay congresos y congresos donde presentan las últimas investigaciones y muchas de ellas en el área de alimentación y de nutrición y de terapia celular y de nutrigenómica, nutrigenética, todas esas nuevas especialidades dentro de la nutrición nos van indicando los estudios más recientes. Bueno, de todo esto que les estoy diciendo están los estudios. Si a alguno le interesa particularmente el estudio donde dice cómo el cacao comiendo diariamente 20 gramos de chocolate negro con 75% de cacao, vamos a tener beneficios en nuestras células madre del sistema de defensa regenerativo del cuerpo. Entonces, ¿cómo el cacao ayuda y por qué? ¿De qué manera? El vino tinto con el resveratrol, el pescado, los omega 3 que están en los pescados azules, digamos, la fibra dietética que tiene fitoelementos dentro de las fibras integrales, la cúrcuma como un alimento, una planta, una especia antiinflamatoria, pero también es antioxidante, pero también es antiogénica, ya les explicaré qué significa eso, y es prorregenerativa de células madre. Los ejotes, mucha gente que los ejotes a veces los come, a veces no, pero que son una delicia. Imagínense que los ejotes protegen nuestras células madres endoteliales contra particularmente el daño oxidativo, los radicales libres, y entonces, como estos alimentos, esta es una probadita de lo que vamos a ver en el taller y cómo lo vamos a preparar en la cocina. ¿Qué vamos a hacer con los ejotes? ¿Cómo vamos a hacer una rica pasta de cacao? Que vamos a, con fruta del monje para que sea 100% cacao, un poquito endulzada con fruta del monje y cómo la vamos a untar en una rebanada de pan de masa madre y van a ver lo que es. O sea, no estamos hablando de la dieta, de la comida como de viejito, no, estamos hablando de platillos que están en las cocinas de los chefs más importantes del mundo, pero que les vamos a dar vamos a rodearlos del conocimiento y de los estudios que nos demuestran que estos alimentos sirven para estimular las células madre.
Entonces, vamos a ver también durante este taller cómo la dieta mediterránea está llena de alimentos que estimulan o activan las células madre. Pensamos en la dieta mediterránea y nos imaginamos los embutidos, el jamón serrano. No, señores, la dieta mediterránea está basada en el aceite de oliva, que regenera nuestros 5 sistemas de defensa del organismo, un aceite de oliva extra virgen, ya veremos qué significa eso, y cómo la dieta mediterránea reduce el riesgo de desarrollar padecimientos crónicos, entre ellos el de osteoartritis, porque es una dieta antiinflamatoria. También otra propuesta, otro tip, ¿no? Otra recomendación es empezar a restringir los productos que tienen muchas calorías, que tienen mucha glucosa, que tienen índice glucémico alto, que por supuesto el azúcar es el número 1. Eliminar grasas saturadas, de esos aceites corrientes que muchas veces, pues no muchas veces, casi siempre los utilizan en restaurantes de comida rápida, en el McDonald's, en el, ¿cómo se llama esto del pollo? El Kentucky, todas esas comidas, digamos, comidas rápidas. ¿Con qué creen que las hacen? ¿Y por qué cuestan tan baratas? Pues porque ocupan los ingredientes más baratos, los aceites más corrientes, y los más saturados, que por supuesto el cuerpo nos lo cobra, ¿no? Entonces, hay que entender qué son las grasas saturadas y por qué empezar a poner en nuestro carrito del súper o en nuestra bolsa del mercado aceite de oliva extra virgen, bajarle a las dietas, a las carnes rojas, en fin, ir haciendo estas modificaciones en nuestras cocinas para nuestra familia, porque acuérdense que como la osteoartritis, una enfermedad silenciosa, hay otras que también son silenciosas, que se hacen crónicas y que nos empiezan a dar unos sustos horribles después de los 50 años. Ahora, esto es un ejemplo que tenemos de cómo cada uno de los alimentos, de esa lista de alimentos que ayudan, que tienen componentes bioactivos que ayudan a activar las células madre, cuál es el componente bioactivo, ¿no? Que se llama betaglucano, que se llama epigenina, que se llama sulforanos, que se llaman resveratrol, que se llama ácido oleico, que se llama hidroxitirosol, ¿no? Entonces, que tienen unos nombres muy raros que no es necesario aprendérselos, pero sí entender que existen y que están presentes en las setas, en los champiñones, en diferentes tipos de hongos, en el ajo, en diferentes tipos de ajos, en los germinados. También en el taller vamos a ver cómo hacer germinados y cómo hacerlos en nuestra casa, en nuestra cocina, que son carísimos en el súper, pero los podemos hacer en la casa. En fin, ¿y para qué ayuda particularmente? ¿Cómo ayuda en términos de mejorar nuestro sistema inmune? Imagínense que los champiñones, no sé quién de ustedes sabía que los champiñones tienen betaglucano que ayuda a la regeneración celular, que los champiñones es un alimento anticancerígeno que fortalece el sistema inmune y que hay muchos estudios que demuestran cómo particularmente los champiñones en un grupo poblacional de 500 personas, 1000 personas, en fin, cada uno de los estudios hace su metodología diferenciada, comiendo champiñones, tanta cantidad, 15 días seguidos, incrementaron su inmunidad o su sistema inmune 58% al estimular la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, que ayudan a la regeneración celular. Entonces, cada uno de estos estudios están ahí, tenemos la referencia, tenemos el estudio, muchos están en inglés obviamente, pero a quien le interesen, ustedes nos lo piden y se los mandamos. Entonces, lo importante que quede claro es entender que todo esto tiene una referencia científica, una base científica que nos demuestran que la dieta antiinflamatoria nos permite mejorar nuestra condición, particularmente en este caso de osteoartritis. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? También lo aprendí en ese proceso.
¿no? Que tiene que ver con quitar temporalmente ciertos alimentos que inflaman, en general, ver si esos son los que me inflaman a mí. Es ayudar a mejorar nuestro proceso, digamos, de sistema inmune, mejorar todo el proceso en el tubo gastrointestinal, quitando lácteos, azúcar, carnes rojas, harinas. Ya les hablé de la dieta de desintoxicación. A quien le interese hacerla, me la pide, yo se las mando. Mi correo, bueno, ya se los diré después, creo que todo el mundo tiene mi correo o un WhatsApp. Margarita, mándame la dieta antiinflamatoria, que en una semana ustedes pueden ver cambios. Y a partir de eso dicen, pues a partir de hoy no quiero volverme a sentir mal, no quiero volverme a sentir ¿no? la gastritis o la inflamación o el estómago, ¿no? O dormir mal, en fin. Esta es una imagen de alimentos que ayudan a generar simbiosis o equilibrio. La disbiosis, ya les dije, es un desequilibrio. Disbiosis es un desequilibrio del tubo gastrointestinal, y la dieta antiinflamatoria va a ayudar a eliminar ese desequilibrio. Los germinados, vamos a verlo más detenidamente, cómo son alimentos vivos que están germinando a partir de semillitas, y cómo esos alimentos vivos nosotros al consumirlos alimentamos ese microbioma o esa microbiota que tenemos en el intestino para que actúe y haga lo que tiene que hacer en términos de mejorar el sistema inmune, desde luego, y nuestro proceso digestivo. Abajo vemos un bote con masa madre, ¿no? Como la masa madre se fermenta, crece, un pedacito de esa masa madre la mezclamos con nuestra masa, que vamos a hacer pizzas o vamos a hacer bolillo, o vamos a hacer pan con masa madre, y vemos el proceso de fermentación muy interesante. Y después vemos, bueno, todos los frutos secos, las semillas, nueces, las verduras, en fin, ¿no? Y ahí está presente, por supuesto, el aceite de oliva extra virgen. Entonces, ahí hay una primera lista de alimentos que forman parte de esta dieta antiinflamatoria, que son los probióticos, los prebióticos, que son diferentes, germinados, omega 3, suplementos naturales, la proteína vegetal, la harina procesada, el pan de masa madre, frutos rojos, frutos secos y semillas, alimentos antiinflamatorios y componentes bioactivos. Entonces, todo eso hace que en este tratamiento integral aparezcan la dieta antiinflamatoria. En términos de qué alimentos son permitidos en una dieta antiinflamatoria, todos los pescados azules, que son desde el salmón, el atún, varios, ¿cómo se llaman? Especies de atún, siempre atún fresco, nos referimos al salmón fresco, la sardina fresca, todos estos pescados que tienen alto contenido en omega 3, que son ácidos grasos poliinsaturados, que son grasas buenas y que nos van a ayudar hasta, digamos, esa grasa que necesitamos en el cerebro para todas las enfermedades crónico-degenerativas, como son el Alzheimer y el Parkinson. Frutas, todas las frutas, manzana, pera, piña, blueberry, papaya, mango, frutos rojos, en fin. Verduras, todas. Tenemos que encontrarle el gusto a las verduras, que la verdad es que son deliciosas, desde el apio con una crema de baba ganoush, por ejemplo, o una sopa de betabel con jengibre y yogur, por ejemplo, la zanahoria, que puede ser cruda con un tahini, ¿no? O un hummus, que también vamos a aprender a hacer. Nopal, porque es tan importante el nopal dentro de las verduras, las espinacas de mil maneras, las calabazas,
En fin, todo, digamos, todos estos alimentos que van a ayudar a sentirnos bien desde el primer día, porque vamos a ir cambiando poco a poco nuestro microbioma, fortaleciendo nuestro sistema inmune y, por supuesto, activando nuestras células madre que están en el periósteo, en la médula ósea de nuestros huesos. Como grasa, bueno, aceite de oliva extra virgen y aguacate, coco también. Alimentos probióticos como Yakult, kefir, chucrut, kimchi, todo lo que se ha fermentado, los encurtidos, todo eso vamos a aprender a hacerlo y son alimentos que desde luego van a ir mejorando nuestros procesos. Y desde luego, todo eso acompañado con dormir, con un sueño reparador, con hacer ejercicio todos los días, con hidratarnos todos los días, con tomar sol para fijar esa vitamina D tan importante, sobre todo en esta época de pandemia. Desde luego, qué suplementos nos van a ayudar a fortalecer músculo, a relajar músculos, tendones, cartílagos, huesos, para mejorar incluso nuestra piel, uñas, pelos, en fin, todo eso tiene que ver con un proceso, con nuevos hábitos alimenticios. Está por más decir que una dieta antiinflamatoria elimina la inflamación crónica, mejora la digestión, regenera el tejido celular, elimina el intestino permeable, elimina el estreñimiento, refuerza el sistema inmunológico y alivia los dolores articulares. Entonces, esa es una probadita de lo que una dieta antiinflamatoria nos produce empezando el día 1, ¿de acuerdo? Bueno, y cuando hablamos de suplementos, yo aprendí también en esa terapia, en ese tratamiento que tuve de 9 meses, desde el primer día empecé a tomar colágeno. La doctora me explicó cómo el colágeno es una proteína estructurante y regenera el cartílago. Hay muchos tipos de proteínas, el colágeno ya veremos más detenidamente, pero para terminar la sesión de hoy, les recomiendo estos suplementos, que son, por supuesto, ese colágeno, que es una proteína que estructura, que forma hueso, cartílago, músculo, tendones, pelo, piel, uñas y ligamentos. Todo eso. El 40% de toda la proteína que tenemos en el cuerpo es colágeno. Y nosotros también empezamos por ahí de los 40 años, 38, 40 años, a dejar de producir colágeno, porque nosotros desde que nacemos producimos colágeno. Y ese colágeno es el que nos permite fortalecer, bueno, formar huesos, pelos, piel, uñas, cartílago, en fin. Pero a los 38, 40 años empezamos a dejar de producir y en los 50 años las mujeres un bajón tremendo de producción de colágeno, de tal manera que por supuesto, considerando que es una de las proteínas más importantes dentro de nuestro organismo, tendríamos que empezar a consumir colágeno. Ya veremos cómo y cómo le vamos a hacer. Vitamina C, importante porque forma parte de todo el ciclo de Krebs, que es dentro del metabolismo, dentro del organismo y todos los procesos químicos que funcionan dentro de nuestro cuerpo. La vitamina C juega un papel fundamental como estimulante de todos estos procesos. El magnesio tiene más de 300 funciones en nuestro organismo, pero una de las funciones que nos interesan para este caso particular es que el magnesio relaja el cuerpo. Si el calcio es lo que nos permite el proceso de... ustedes piensan en el corazón tiene, digamos, un proceso de todo el día está contrayéndose y relajándose, contrayendo y relajándose. Los huesos, los cartílagos, los músculos, cada vez que movemos un músculo, el músculo se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Lo que permite el mineral que permite esa contracción muscular es el calcio. El mineral que permite la relajación es el magnesio. El calcio y el magnesio tienen que estar perfectamente bien equilibrados en nuestro cuerpo porque
Si no, imagínense un corazón que se contrae, pero no tiene suficiente magnesio para relajarse, y entonces empieza a trabajar arrítmicamente. Las arritmias del corazón están provocadas por un déficit de magnesio. Pregúntenle a los cardiólogos. Cada día más, les digo, anualmente hay un congreso que es el Congreso del Magnesio. Lo único que se trabaja en ese congreso a nivel mundial son las últimas, digamos, estudios, y se presentan los papers o los artículos últimos sobre el magnesio, lo que se ha descubierto del magnesio. Entonces, bueno, se sabe perfectamente, es más de 300 funciones, cómo funcionan, digamos, el magnesio en el organismo, pero en este caso es muy importante, digamos, poder hacer esto de contraer y relajar. Contraer y relajar lo permite el calcio y el magnesio. Por eso, una recomendación es consumir magnesio. Hay un déficit generalizado, hay un estudio que muestra que hay un déficit generalizado de magnesio a nivel mundial, pues por el tipo de suelos y ya la industrialización de la agricultura, donde, digamos, las tierras ya se han gastado el magnesio, y ahorita todos los fertilizantes pues tienen muchos minerales, pero tienen falta de magnesio. Entonces, digamos, un suelo fértil, un suelo orgánico, está cargado de magnesio, y por eso ahora se usa tanto la comida orgánica, pues porque estamos convencidos que además de que no tiene pesticidas, tiene los minerales necesarios de las frutas y verduras. La cúrcuma, por supuesto, ya lo dijimos, es uno de los elementos que tiene un componente que es la curcumina, que es el elemento activo que desinflama, particularmente, bueno, todo el tubo gastrointestinal, pero también la inflamación sistémica. La cúrcuma es recomendadísima, además de que es antioxidante y que es anticancerígena, y ya vemos por qué. El jengibre, que tiene gingerol, también es un potente antiinflamatorio, que no es lo mismo desinflamar que prevenir la inflamación. El alga espirulina tiene una cantidad de aminoácidos tan importante que el aminoácido es el elemento más pequeño de una proteína. Una proteína está formada por muchos aminoácidos de muy diferentes tipos, hay 20 distintos aminoácidos, con lo cual el alga espirulina es recomendada para gente vegana y vegetariana por la cantidad de aminoácidos que tiene, pero además las vitaminas y minerales. La granola 12 componentes, que es una mezcla que nosotros hacemos, y que bueno, que yo la recomiendo muchísimo porque ayuda a los 5 sistemas de defensa de nuestro organismo. A la regeneración por células madre, o sea, activa las células madre de los 3 tipos, porque los componentes de la granola casi todos tienen, bueno, todas las grasas son omega 3, porque tienen cereales y frutos secos que tienen proteína y que tienen una serie de minerales que ya veremos en su momento. Entonces, el té verde, que es antioxidante y antiinflamatorio, y el ajo, que es un antibiótico natural y es un regulador de la inflamación. Entonces, todo eso yo lo aprendí bueno, por primera vez en mi tratamiento de 9 meses, lo tomé durante 9 meses, y cuando terminaron los 9 meses yo seguí incluyendo en mi dieta diaria y como suplementos, me puse a encapsular todas estos productos para consumirlos diariamente. Entonces, bueno, esta es la última lámina de esta sesión. Nos vemos dentro de 8 días. Todas las preguntas les pido que las escriban en el chat o que me las manden por correo o por mi WhatsApp, para ir contestando a la persona que le interese el link de esta presentación, por si llegó tarde o por si quiere compartirla con alguien más. Se la mandamos también. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.